Isaías 49:1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo memoria, mi nombre en memoria. Bueno, vamos a empezar diciendo quién está diciendo estas palabras. Isaías hace un exhorto, una profecía para animar al pueblo de Israel, y a partir de este capítulo se empieza a dar más indicios de lo que se empezaba a vislumbrar en los capítulos anteriores sobre la promesa y la profecía del Mesías prometido. Si hay una promesa, la primer promesa que Dios hace al ser humano después de la caída, es la promesa de un redentor, de un salvador. Cuando el hombre cayó en pecado, le dijo a Dios a la serpiente, ¿verdad?, que habría enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. La simiente de Satanás representa todo el pecado y la maldad que Satanás ha introducido en este mundo, y la simiente de la mujer habla precisamente de un Mesías redentor. Le dice a la serpiente que ella heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, pero la simiente de la mujer le heriría en la cabeza. El calcañar es el talón, y sabemos que ahora científicamente se ha descubierto que el talón es la parte del cuerpo con el flujo sanguíneo más bajo en todo el cuerpo humano. Que si una serpiente muerde, por más venenosa que sea, muerde a una persona en el talón, las partes que menos nos duelen y que menos flujo sanguíneo tienen por lo mismo, y menos terminaciones nerviosas, son las partes más duras de nuestro cuerpo, como el talón, las rodillas y los codos, ¿verdad? Son las partes más resistentes del cuerpo humano. Y bueno, si una serpiente muerde en el calcañar, es difícil que muera por el veneno de la serpiente, muy difícil, porque como el flujo sanguíneo es muy débil en esas partes, no entra el veneno a lo que es el flujo sanguíneo del cuerpo. Así es de que causa dolor, causa efectos, pero no causa la muerte. Pero un golpe a una serpiente en la cabeza es letal, porque es la parte más débil de la serpiente. Entonces lo que Dios está diciendo es que vendría de toda la descendencia de la mujer alguien que vencería a la serpiente y le quitaría el dominio que le quitó a Adán de este mundo, y que le daría una victoria definitiva sobre él. Esa fue la primera alusión. Por eso cuando Eva tuvo su primer hijo, Caín, dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ella estaba esperando ya el nacimiento de ese Salvador y suponía que Caín podía ser ese Mesías prometido. De ahí toda la humanidad entendió que nacería Dios encarnado para vencer la maldad de este mundo. Y de ahí, hermano, es que se desprendieron muchas culturas diversas, y que, por ejemplo, también cuando se funda la ciudad de Babilonia por Nimrod, empieza a difundirse distorsionado el mensaje, y entonces Semiramis, hay evidencias de que anuncia que ella había concebido por obra divina a un ser híbrido, un ser como un dios encarnado, que era Tamuz. Y bueno, de ahí la imagen de una mujer cargando un bebé, que es venerada en muchas culturas. No es, hermanos, una mitología, es muchas veces una distorsión de la información original dada en el huerto del Edén. Pero resulta, hermanos, que la promesa siempre ha sido esa, que vendría, por ejemplo, se le promete a Moisés, al pueblo de Israel, que vendría un profeta como Moisés, que traería salvación a este mundo. Se promete en todos los rituales, se promete, ¿verdad?, que vendría alguien en todos los sacrificios y ceremonias que se hacían en el pueblo de Israel. Era una sombra, era una representación simbólica de un Mesías prometido que sería sacrificado, o que daría su vida en sacrificio por nuestros pecados. Todo en la Biblia apunta a Jesucristo.
tanto a su primera venida como a su segunda venida. Y el Isaías 49 es una profecía mesiánica. Todos los estudiosos de la Biblia concuerdan en que habla acerca del Mesías. Entonces, es como el Mesías dando este mensaje para decirle a todo el mundo, oídme costas. Recuerde que este término se refiere a lugares apartados, se refiere a lugares que están lejos de Israel. Oídme costas, escuchad pueblos lejanos. Está hablando de naciones hasta los extremos de la tierra. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Es el cántico profético del Mesías, el cántico del siervo se llama. Se le ha dado ese título poético a este capítulo, el cántico del siervo, donde proclama Jesús que Dios lo llamó desde el vientre. Ahora, sabemos que Jesús es preexistente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no comenzó su existencia cuando Él nació de María. Y esto es un error muy común, que mucha gente a veces se confunde pensando eso. Por eso se le atribuye cierta divinidad o cierta autoridad espiritual a María, porque dicen es que ella es la madre de Dios. Bueno, esto es teológicamente incorrecto, inclusive soslaya en la blasfemia. ¿Por qué? Porque Dios no tiene un origen que le haya causado o que le haya provocado la existencia. Si usted piensa que María fue la causante de la existencia de Jesús, está equivocado, porque María fue un instrumento usado por Dios, pero fue Dios mismo quien decide enviar a su Hijo, a Jesucristo, para nacer de una madre, para llevar un proceso de vida de una encarnación. Dios fue manifestado en carne, como dice 1 Timoteo 3, 16, y Él fue manifestado o fue manifestado en carne. A este milagro asombroso de que una virgen conciba y dé a luz un hijo, está anunciado por el mismo profeta Isaías. Ya se empezaba a decir y a argumentar y a profetizar la venida de este Mesías. Y se empieza a dar información cada vez más consistente para poder identificar cuando este Mesías viniera. Ahora es origen y causa de Dios. Dios decide tomar forma humana y Dios entra, por así decirlo, en el vientre de María, y esa naturaleza divina se fusiona o se une a una naturaleza humana, y a esta doctrina se le llama la unión hipostática de Cristo, que es dos naturalezas, una divina y una humana, convergiendo en un solo ser, que es completamente Dios, pero también completamente humano durante su tiempo aquí en la tierra. Es decir, que Dios, dice Filipenses 2, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús tomó un cuerpo humano y literalmente, con todas las limitaciones de un cuerpo humano, Él vivió una vida perfecta, sin pecado en este mundo, cumpliendo toda justicia, toda ley, para que esa justicia pudiera ser imputada sobre nosotros. Bueno, todo esto para enseñarle lo que se refiere a este versículo, que fue obra del Espíritu Santo, obra de Dios, el nacimiento de Cristo, sin intervención humana. Aunque Dios utilizó el cuerpo de María, está demostrado científicamente que la sangre de un bebé en el vientre de la madre no entra en contacto con la sangre de la madre. Y esto es algo asombroso. Puede inclusive una madre contagiada de enfermedades en la sangre como el VIH, hermanos, tener bebés que, que puedan nacer sin ser contagiados de esta enfermedad. La mayoría de los bebés que se contagian es al momento del parto, cuando la sangre de la madre entra en contacto con la sangre del bebé en algún tipo de herida o en algún tipo en la cirugía, y es donde se obtiene el contagio. Pero en la mayoría de las veces puede un bebé ser preservado sin ser contagiado
inclusive de unas enfermedades que vienen en la sangre, como la hepatitis, como el VIH y otras enfermedades. Todo esto para decirle que es Jesús quien da estas palabras. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Ya el nombre de Jesús había sido profetizado, el nacimiento de Jesús había sido profetizado antes de su concepción. Y dice el versículo 2, hermanos, para hablar del ministerio de Jesús en la tierra, puso mi boca como espada aguda. Y aquí la referencia es a la palabra de Jesús. Es un símil, una figura literaria, una, vamos a decir, alegoría que se utiliza para identificar las palabras de Jesús, que fueron asombrosas. Toda la gente que escuchaba a Jesús se admiraba de su doctrina, se admiraba de su sabiduría y de sus palabras. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesús es la palabra de Dios. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La boca de Jesús fue algo asombroso porque contenía la sabiduría plena de Dios y las palabras de Dios. Por eso cuando le preguntaban, a Jesús preguntaba: ¿a quién buscáis? A los soldados que venían a capturarle, y le dijeron a Jesús de Nazaret. Y cuando él dijo: yo soy, todos cayeron a tierra, porque su palabra, su voz es poderosa. Y una voz de Jesús podría haber evitado la captura, el juicio y también la crucifixión. Pero por eso dice Isaías 53, que como oveja fue llevado al matadero, perdón, dice, como oveja delante de sus trasquiladores, y como dice ahí, como oveja fue llevado al matadero, algo así dice, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Y dice, enmudeció, no abrió su boca. ¿Sabe qué hizo el Señor? Guardó silencio porque su palabra bastaba para destruir inclusive toda la humanidad. Alguien dijo que hay un canto que dice: huestes sin fin de ángeles santos pudo bien llamar en su favor, mas fue a la cruz solo y triunfante para redimirnos con amor. Ese precioso canto dice que Jesús pudo haber clamado, haber dicho una instrucción, una voz, para que los ángeles intervinieran. Seguramente legiones de ángeles. Y él mismo dijo: ¿ustedes creen que no puedo llamar legiones de ángeles para que vengan a mi rescate? Todos esperaban solo una instrucción, una mirada de Jesús, pero él se quedó callado. Me cubrió, dice, con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Ahora, esto se refiere a la parte en la vida de Jesús en la que él fue cubierto con la sombra de su mano, en un sentido de ocultarlo. Hubo una parte de la vida de Jesús de la cual no tenemos información. Desde los 12 años que se extravió en el templo, hay poca información de su niñez y su juventud. Tenemos la historia del nacimiento, su crecimiento en Nazaret, que huyó José con él y María a Egipto para preservarle la vida en el tiempo que Herodes quiso matar a los bebés. Tenemos una historia en Lucas de cuando se perdió de José y María, pero estaba en el templo a los 12 años de edad. De ahí no tenemos más información hasta que inicia su ministerio terrenal a los 30 años, hermanos. Entonces, hay un periodo de 18 años en que Jesús no tenemos información, y mucha gente quiere indagar: ¿y dónde estuvo Jesús? Que si estuvo en Egipto. Hay escrituras o escritos que hablan de Jesús cuando era niño, pero eso es parte de leyendas y tradiciones que no están corroboradas y no pueden estar, que si estuvo acá y que si estuvo allá, que se viajó para un lado, para el otro. No sabemos, porque dice: me cubrió con la sombra de su mano. Parte de la profecía de la vida de Jesús es que habría un tiempo en que Dios lo tendría escondido, cubierto, para prepararlo, para forjarlo y luego ponerlo por saeta bruñida. La saeta es una flecha que se prepara, y cuando es una saeta bruñida es creada de un material específico, el bronce bruñido, que es refulgente, que es una aleación fuerte y precisa. Había los arqueros, hermanos, podían usar flechas normales de madera que eran utilizadas normalmente, pero a veces la saeta bruñida
era una arma especial, era una munición especial que se guardaba en la aljaba, esa cajita donde se tenían las flechas, y había una flecha especial que se ponía ahí lista para un momento y una ocasión específica. Tal vez cuando se iba a atacar a un rey, cuando se iba a atacar a algún enemigo específico, y esa saeta estaba escogida entre todas las demás como algo especial para el tiempo, para la ocasión específica a la que había sido creada. Jesús fue traído, aunque él no fue creado, él es autoexistente, pero Dios lo apartó, lo escondió, lo separó, Dios el Padre, para el momento y el lugar adecuado. Gálatas especifica que cuando vino el cumplimiento del tiempo, es algo precioso, hermanos, porque, mire, vamos a buscarlo en Gálatas, creo que es el capítulo 4, y luego dice ahí, vamos a ver, vamos a buscarlo para no andarle errando. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ahora aquí la palabra, quiero que usted observe algo interesante, la palabra tiempo es la palabra cronos, fíjese aquí, y luego dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hubo un cumplimiento de tiempo. En la Biblia hay dos palabras que se traducen como tiempo, aunque el español no hace la distinción. Una es la palabra cronos, que habla un lapso de tiempo específico, y Dios tenía un tiempo específico y una profecía específica para el nacimiento de Jesús. Aunque nadie lo sabía con precisión, Daniel profetizó en el capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas. Dice que de las primeras 69 semanas era el periodo de tiempo desde la salida de la orden de Ciro para reconstruir Jerusalén hasta la crucifixión o muerte del Mesías príncipe. Eran 69 semanas. Una semana, y lo veremos en su tiempo, es un periodo de tiempo como nosotros usamos, por ejemplo, en español usamos el periodo de tiempo para 100 años siglo, para 10 años un lustro, ¿verdad? Y así, o una década, podemos utilizar la expresión, ¿verdad?, para formar un periodo de tiempo. En la etimología, o más bien en la cultura hebrea, una semana era un conjunto de 7. Podían ser 7 días o podían ser 7 años. Y lo veremos con bases bíblicas bien sustentadas, como cuando dice la Biblia que Jacob quería tomar por esposa a Raquel y Labán le puso como condición trabajar una semana, cumplir una semana. Esa semana eran 7 años. Entonces, Jacob esperó 14 años para casarse con Raquel, la que quería que fuera su esposa, porque fue engañado. Pero bueno, entonces 69 semanas de 7 años da un total de 483 años. El tiempo estaba prefijado, establecido y profetizado para la crucifixión de Jesús. Entonces tenía que coincidir el nacimiento con su crucifixión y cumplimiento, y venido, dice, el cumplimiento del tiempo, del cronos, Dios envió a su Hijo. La otra palabra que se usa es la palabra kairos. La palabra kairos habla de un tiempo, pero no específico de medición, sino de un tiempo, habla de una época o habla de un evento que Dios ha designado que suceda. Y hermanos, Dios designó el tiempo para el nacimiento de Jesús y luego también para la manifestación del ministerio de Jesucristo. Me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Hay confusión aquí porque dice, ¿cómo se habla del Mesías? Dicen algunos, entonces le dice Israel. Bueno, Israel es un nombre, hermanos, ¿se acuerdan que hablamos del término de solidaridad corporativa? Bueno, aquí Jesús es la representación perfecta de lo que Dios tenía planeado para Israel. Dios había escogido a su pueblo Israel, el que peleaba con Jehová, para ser siervo suyo y para manifestarse a todas las naciones
pero no cumplieron con ese propósito. Y precisamente el estado perfecto y la función o la misión perfecta de Israel es cumplida por el Mesías, por el Señor Jesucristo. Entonces Israel aquí es un nombre eh, simbólico que se le da al Mesías porque dice, en ti me gloriaré. La palabra kadosh es, en ti me voy a reflejar. Es como cuando un objeto irradia o refleja el brillo. Vamos a ver la luna, por ejemplo. La luna no tiene luz propia. Sin embargo, estos días pasados observamos aquí en México, bueno, yo creo que en muchas partes del mundo, observamos una luna llena, preciosa, que brillaba tan fuerte que parecía tener luz propia. Pero ahora sabemos que la luna es un satélite natural de la Tierra, aunque no es natural en el aspecto de que no es normal, de que no debería existir. La luna mide casi una cuarta parte de lo que mide la Tierra. El tamaño es enorme, y que se mantenga la distancia perfecta y en una sincronía perfecta la luna alrededor de la Tierra, o girando alrededor de la Tierra, o más bien la Tierra girando, ¿verdad? Sobre su propio eje, girando la Tierra alrededor del Sol, y la luna emitiendo en una perfecta posición una luz que recibe del Sol y luego la refleja. Eso es el término gloriar, es reflejar, recibir un reflejo, un resplandor, y luego proyectarlo a donde se necesita, donde hay oscuridad. La función de la luna es la función que cada creyente debe tener en Dios. Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz de la tierra. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se esconde debajo de la luz, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. El propósito de Dios es darse a conocer a este mundo, pero como el mundo no quiere conocer a Dios y está en tinieblas y tiene el entendimiento entenebrecido, porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, Dios quiere usarnos a nosotros para gloriarse a este mundo, para reflejarse, irradiarse a este mundo. Pero ese fue el ministerio que Dios le había dado a Israel y no lo cumplió. Así es de que el Mesías prometido es la luz que viene a este mundo. Él tiene la luz, Él es la luz. Yo soy la luz del mundo. Así es de que podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. Y cuando Cristo establece la iglesia, nos pone a nosotros como luminares en este mundo de oscuridad. Es una preciosa analogía que describe el ministerio que Dios nos ha encomendado como luz para este mundo. Es algo muy precioso cuando lo entendemos y cuando lo obedecemos. Pero aquí está hablando del Mesías. Dios dice, en ti me gloriaré. Y mire, ese fue el propósito principal de la vida y el ministerio terrenal de Jesús, que Dios sea glorificado en el Hijo, que Dios pueda ser conocido a través de Jesucristo. Así es de que es un cántico profético hablando acerca del siervo. Versículo 4, pero yo dije, por demás he trabajado. Esto habla de una parte en el aspecto humano de Jesús. En ciertos momentos de su vida, Jesús tuvo alguna frustración y llegó a pensar que el trabajo que él estaba haciendo, el sacrificio de dejar su trono de gloria, el sacrificio de venir a este mundo y tomar la forma humana, despojarse a sí mismo de todas aquellas características que le distinguen del ser humano. Y en algún momento Jesús, frustrado, pensó, por demás he trabajado. En vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Y fíjese, es algo que nos identifica a nosotros con Cristo. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos humanamente pensado, todos sin excepción, que lo que hacemos pareciera no tener sentido? Cada vez que hacemos algo para Dios, cada vez que tratamos de hacer algo que valga la pena, llega el pensamiento en nosotros, ¿para qué lo hago? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué sentido? Por demás, era una queja constante. Por ejemplo, Asaf, en el capítulo 73 de Salmos, dice, en vano he trabajado, he limpiado mis manos en inocencia,
en vano, dice, ¿qué provecho hay? Cuando él comparaba su vida con la de los impíos que prosperaban y que parecían no tener congojas y no tener problemas, Asaf dice, pues entonces, ¿qué caso tiene? ¿Qué chiste tiene? Y de otro lado, también lo vemos en Job, en su frustración, pensar y ver la prosperidad de los impíos. Lo tenemos con el pueblo de Israel, cuando dice en Malaquías capítulo 3, vuestras palabras contra mí han sido violentas, y dijo Dios, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Y Dios dice, ustedes dijeron, por demás es servir a Jehová. ¿De qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos en sus mandamientos? Eso es un pensamiento constante, carnal, humanamente hablando, y no es que sea pecado esa frustración. No tiene nada de malo que nosotros en algún momento entremos en esa meditación y en esa frustración, pero hay una respuesta que Dios nos da y hay algo que debemos acudir en el ejemplo tanto de Jesús como de aquellos personajes como Asaf, que dice hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Pero en algún momento, tal vez Jesús, siguiendo esta profecía, se llegó a frustrar por todo lo que él sacrificó, por todo lo que él dio y la poca respuesta del ser humano. Todo pastor, hermanos, entra en esta frustración. Todo pastor llega a un momento de frustrarse y decir, oye, tanto que me esfuerzo en preparar un mensaje y predicarlo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, y la gente se queda dormida. Y así, hermanos, muchas veces usted sacrifica por sus hijos y sus hijos son malagradecidos y son rebeldes. Usted se esfuerza mucho tal vez para complacer y suplir las necesidades de una esposa que es que se queja, que murmura, que siempre está insatisfecha con todo. Tal vez usted atiende a un esposo que se desmera por cocinarle y nunca le gusta la comida, siempre tiene quejas de algo. Así, hermanos, en todos los aspectos de la vida, la mente humana nos lleva a la frustración, nos lleva al desánimo, y eso es una antesala que nos puede conducir incluso a la fatalidad en el aspecto de pensar fatalistamente, o sea, a pensar negativamente y decir, bueno, pues qué sentido tiene la vida, y entrar en la depresión, en el desánimo, entrar en la ansiedad. Pero aquí, hermanos, encontramos la respuesta y Jesús mismo dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Esta es una buena medicina para la frustración. Cuando nosotros entendemos que el resultado no viene ni no depende de nosotros, el resultado depende de Dios y la recompensa viene de Dios. Dice la Biblia, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A nosotros no nos corresponde, hermanos, la respuesta de la gente. Es decir, en lo personal, muchas veces entra la frustración de decir, oye, me levanto temprano, me esfuerzo mucho para venir, prepararme, estudiar, preparar todo el aspecto técnico para hacer una transmisión de enseñanza de la palabra de Dios, para que muchos no se conecten, para que la gente no comparta. Y uno llega a pensar, ¿vale la pena todo esto? Entra en la frustración, pero hemos entendido y comprendido que mi trabajo es poner el mensaje y el estudio bíblico, y el trabajo de Dios es que esa palabra corra, llegue a la persona indicada y que una persona pueda cambiar su vida, no por mí, por la palabra de Dios, y el resultado depende de Dios. A nosotros nos toca salir y tocar las puertas, predicar el Evangelio, pero es el Espíritu Santo quien convence, es Dios el que salva, es Jesús el que pagó el precio. Es una obra en conjunto, hermanos, en la que nosotros solamente tenemos una pequeña parte, pero cuando la hacemos, Dios siempre es fiel a hacer su parte. Tanto hay un resultado. Isaías 53:11 dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, al final de la historia, cuando todo termine, Jesús verá a aquellos que fuimos redimidos y Jesús dirá, valió la pena. Valió la pena mi sacrificio, valió la pena mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque por mí, dice, por su conocimiento salvará a aquellos, ¿verdad? Que nosotros que confiamos en Él. Y lo veremos unos capítulos más adelante. Entonces son palabras del Mesías.
Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Algunos suponen, hermanos, que este versículo habla de Ciro, otros suponen que habla de la nación de Israel o que habla de Isaías, pero no hay otra aplicación más perfecta que el Mesías prometido. El que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Cuando Jesús vino a este mundo, él no vino como Dios, hermanos, aunque él era Dios, pero no vino con todas las características que le distinguen como Dios. Había cosas que impedían que Dios tomara forma humana. Por ejemplo, Dios es eterno, Dios no puede morir, pero Jesús murió en la cruz del Calvario. Dios es autoexistente, Dios no puede ser tentado por el mal, dice Santiago, capítulo 1, ni él tienta a nadie, pero Jesús fue tentado. La Biblia dice que Dios no se puede cansar, porque Él es omnipotente, pero Jesús se cansó. Dios no tiene hambre, dice Salmo 50, pero Jesús tuvo hambre. Dios no puede dormir, no se dormirá el que te guarda, Jesús durmió. Hubo muchas características que impedían que Dios se hiciera igual que el ser humano. Y Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, morfos de Dios, Jesús es Dios, no estimó ser igual a Dios, de la misma naturaleza, esencia y atributos de Dios, sino que se despojó. La palabra que no implica desprenderse de algo, como si usted se quita la camisa, usted se quita la ropa. Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa doctrina de la kenosis es una profundidad teológica impresionante, porque nos enseña cómo Dios se hizo carne, se despojó a sí mismo. Por eso cuando Jesús estaba en la tierra, hermanos, sabemos que Jesús necesitaba la llenura del Espíritu Santo, necesitaba la fortaleza de Dios, porque Él vivió una vida como humano. ¿Era Dios? Sí, pero era humano. Entonces por eso Jesús constantemente oraba, porque Él necesitaba la fuerza de Dios, necesitaba la ayuda de Dios y necesitaba la intervención de Dios el Padre. ¿Por qué? Porque cuando Él vino, no vino como Dios, vino como hombre. Es fácil de entenderlo cuando asimilamos correctamente la doctrina bíblica, que es muy consistente en la palabra de Dios. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Qué hermoso ministerio y qué hermoso llamado del Mesías prometido. Dios le dice, mira, no es suficiente que seas mi siervo para restaurar a Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Ese no es mi propósito, no es mi plan final. Mi plan definitivo y eterno es que todo el mundo conozca a Jesús y conozca a Dios y glorifique a Dios a través de Jesús. Mi plan es que todo el mundo sea salvo. Mi plan es que hasta lo último de la tierra se predique el Evangelio. Y aquí tenemos un indicio previo a la iglesia, hermanos, del plan de Dios, que la obra misionera no es un asunto que se le ocurrió a Jesús improvisadamente para decir, bueno, pues ya acabamos, vamos más allá. No, siempre el plan de Dios ha sido salvación hasta lo último de la tierra. Por eso Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. El Padre envió a Jesús para dar testimonio en luz a todas las naciones. Y la manera como Dios, el Hijo, va a cumplir este propósito con el que fue enviado a este mundo es establecer la iglesia para que la iglesia sea comisionada. Por eso dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Marcos dice, predicar el evangelio a todo el mundo. Lucas también establece
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Juan dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. En Hechos dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora el enfoque prioritario de la iglesia es cumplir con la gran comisión, porque es el enfoque y la causa por la que Cristo vino a este mundo. Por eso cada creyente debe ser involucrado en este ministerio de la evangelización. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos ser luz para las naciones. ¿Y cómo somos luz? De tres maneras. Número uno, predicando el evangelio. Es la más importante y la más urgente. Número dos, dando un buen testimonio acerca de Jesucristo. Un buen testimonio reflejando a Cristo en nuestra vida. Que la gente al mirarnos pueda decir, hay algo diferente en él, en ella. Y eso pueda ser luz para que la gente busque al Señor Jesucristo. Y número tres, hermanos, cuando enseñamos la palabra de Dios, cuando crecemos espiritualmente y anunciamos y enseñamos a otros la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lumbrera a este mundo perdido. Así es de que, hermanos, necesitamos nosotros entender que esto es prioritario. Pablo recibió estas palabras de Jesús. Instrumento escogido me es este, le dijo Jesús a Pablo. Y le dice, porque yo te he enviado para que seas luz a las naciones. Mire lo que dice Pablo mismo, sobre su testimonio y su encuentro con Jesús. Dice, luz para salvación. Dice, le dijo Hechos 13:47. Fíjese lo que dice aquí. Y bueno, es una cita textual de este pasaje de Isaías. Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a nosotros a la verdad era necesario que se nos hablase primero la palabra de Dios a Israel, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es algo que Dios nos ha mandado. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Quiere decir, hermanos, que ese es el plan de Dios desde el principio. No fue un plan, hermanos, que haya sido espontáneo, que haya sido inventado de última hora. Dios quiere que el mundo sea salvo y nos ha escogido a nosotros como siervos para hacer este propósito. Versículo 7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma es Jesucristo, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. ¿Sí? Jesús en su ministerio terrenal. Ahora tiene una aplicación corporativa al pueblo de Israel, sí, pero el enfoque es el canto del siervo, el canto de Jesucristo. Tenemos que tener en mente que está hablando de Cristo. El despreciado, menospreciado de alma, el abominado de las naciones. Isaías 53 dice, le veremos, mas inatractivo para que lo deseemos. Jesús ha sido, hermanos, la causa principal de que mucha gente, hermanos, aborrezca la palabra de Dios, que abominen la presencia de Cristo. Tú puedes en cualquier lugar hablar de Dios en un concepto genérico, pero si dices el nombre de Jesús, te van a casi crucificar, te van a atacar. La gente se ofende mucho por el nombre de Jesús. Pero dice, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Está hablando, hermanos, del cumplimiento de la profecía, que habrá muchos reyes, príncipes, que adorarán por Jehová. Es decir, a través del ministerio, de la predicación del Evangelio, muchos serán convertidos al Evangelio por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque fiel es Dios, el Santo de Israel, el cual te escogió. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé y te guardaré. Qué hermoso versículo, hermanos. Mire lo que dice aquí, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Fíjese, esta profecía es citada por el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 6 y
versículo, no, es segunda a los Corintios, debe ser capítulo 6. Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, y donde dice Isaías 49, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Y luego Pablo interpreta esa profecía para mostrar su cumplimiento. Y dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pablo está diciendo, a través de la iglesia y la predicación del evangelio se cumple esta profecía de Isaías 49, cuando dice, en tiempos aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé y te guardaré, te daré por pacto al pueblo. Jesús no era el cumplimiento del pacto, Jesús es el pacto, el nuevo pacto. Dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, para que restaures la tierra y heredes asoladas heredades. Aquellos rincones más remotos del planeta entrarían a ser posesión y bajo el dominio del Señor Jesucristo en su reino terrenal, en su reino milenial. Pues Pablo está anunciando, ahora si vemos en el contexto del capítulo 5, nos enseña al final que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Habla de evangelizar, de ganar almas, de predicar el evangelio, como usted le quiera llamar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, a Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y luego dice, así pues, continuando la frase anterior, nosotros somos colaboradores suyos. Entonces, Él hizo la obra de pagar el precio por nuestros pecados. La más grande profundidad teológica es acerca de este asunto, que al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Jesús fue convertido en pecado, como el ser más pecaminoso del universo. ¿Por qué? No porque haya conocido pecado. Él nunca cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el precio, dice Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ya lo veremos pronto la otra semana. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Y esta es la profundidad teológica más asombrosa. Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Es todo el mundo. Él llevó el pecado de todo el mundo. Y Él ofrece salvación a todo el mundo. Pero el requisito es poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Así pues, nosotros somos colaboradores suyos. Él hizo la parte difícil y la más fácil nos toca a nosotros. Entonces no debemos recibir esa gracia en vano, y no está hablando de perder la salvación, eso es totalmente fuera de contexto, sino está hablando de que no quede ahí el sacrificio de Cristo, sino que nosotros también vayamos a predicar a otros el evangelio de Cristo, y que aguantemos todo lo que venga, porque esta profecía es cumplida en nosotros como iglesia. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. Es exactamente lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal. A los presos les decía, salid. Cuando estaban atados por el pecado, por demonios, por enfermedades, Jesús vino a libertar a los cautivos. Vino a soltar esas ligaduras. Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A los que están en tinieblas, mostraos, salgan, descúbrense. No se preocupen, no tengan miedo, venid a mí. En los caminos serán apacentados. Dice, en ese recorrido, en ese ínter de venir a Cristo, ustedes serán apacentados, serán alimentados. Y dice, en todas las alturas tendrán sus pastos. Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Qué hermosas referencias que hace Dios para mostrar el ministerio
de Jesús como el pastor que guía las ovejas. No tendrán hambre ni sed, les promete, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Qué preciosa descripción del ministerio mesiánico de Jesús. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego dice, yo soy la luz del mundo. Y él está diciendo eso, el que me sigue no andará en tinieblas, ni el calor ni el sol los afligirá, porque él, el que tiene misericordia de ellos, los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. Así es de que cuando tú decides en tu vida buscar a Dios, Él te va a cuidar en el proceso. Él te va a guiar hacia dónde ir, te va a guiar cómo encontrarle, te va a suplir lo que necesitas espiritualmente hablando, te va a proteger de los daños y los efectos del pecado, pero también, dice la condenación del pecado, pero también su misericordia te guiará y te conducirá a manantiales de agua, haciendo una descripción de cómo en el desierto gente puede morir de sed, pero encontrar un manantial es encontrar vida. Y convertiré en caminos todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Está diciendo Dios, yo voy a allanar ese camino para que tú vengas a mí. Todo lo que necesites, yo lo voy a tener que hacer. A veces habrá una montaña que se interponga entre nosotros y Dios. Dios dice, convertiré en un camino esa montaña. Tal vez te cueste subirla y bajarla, pero hay manera de llegar. Mis calzadas serán levantadas, esos caminos serán aplanados, allanados o rellenados para que tú puedas acercarte al Señor. No hay nada que impida que vengamos a Él cuando tenemos la voluntad de buscarle. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, estos de las tierras de Sinim. Es un misterio esa tierra de Sinim, pero algunos la relacionan con regiones de Egipto, otros de China. Pero aquí el enfoque no es un lugar específico, sino la lejanía, el extremo de occidente y de oriente, que no hay lugar donde no podamos ser alcanzados por la misericordia y la gracia preciosa de nuestro Dios. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra. Recuerda, este es un canto, el cántico del siervo. Por eso el lenguaje poético donde Isaías dice, cantad alabanzas, cielos, y alégrate tierra, prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Qué hermoso cántico. Sin duda, esto serviría de mucho consuelo y ánimo en los tiempos de la cautividad, donde estarían en Babilonia, pero recordando, anhelando y esperando la venida de un Mesías que traería salvación, consuelo, misericordia. Ahora, todo esto es la promesa de Dios. Pero mire la reflexión de Dios. Pero, Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Qué triste, hermanos, que muchas veces este pensamiento, tanto el pensamiento de que en vano he trabajado, como el pensamiento que cuando las cosas no salen bien, porque el pueblo de Judá iba a ser llevado cautivo a Babilonia, y uno de los pensamientos más recurrentes es, me dejó Jehová, el Señor se olvidó de mí. ¿Alguna vez usted se ha sentido en esa condición? Tal vez porque está en necesidad económica y las cosas parecen no mejorar. Tal vez porque hay problemas en el trabajo, porque hay enfermedades, porque hay angustias y dificultades, y usted ha pensado seguramente, me dejó Jehová, me dejó Jehová. Dios se ha olvidado de mí. Y bueno, es una tortura pensar en esta idea. El hecho de suponer que Dios se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque las circunstancias parecen no mejorar, porque los problemas parecen no tener salida, porque las necesidades parecen no tener, eh, nos salimos de una y entramos a otra. Y Dios con esta reflexión dice estas palabras. Pregunta retórica, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Una pregunta retórica, porque la naturaleza, no solamente humana, pero todo instinto animal,
lleva a que aquellas mujeres o hembras que tienen crías, hermanos, hay un instinto natural que lleva a proteger a sus crías. Los animales por instinto protegen, las leonas protegen a sus cachorros, inclusive de los mismos machos, que si no son el padre, fácilmente un macho, aún a sus propios hijos los puede matar para seguir siendo él el alfa, seguir siendo el líder de la manada. Y si se siente amenazado por machos que nacen en su manada, los puede matar. Pero la mamá leona tiene que defender a sus hijos. Y así en toda la naturaleza vemos en aves, en peces, en todo tipo de ovíparos, mamíferos y de todo tipo del reino animal, hay un instinto natural de protección de la madre hacia los hijos, pero con mayor razón una madre. Como Dios no pudiendo encontrar una figura más clara para identificar el amor más extremo que existe en el mundo, sin duda es el amor de una madre. Recientemente, este año pasado, sucedió aquí en el área metropolitana de Monterrey que en un incendio de una casa habitación, hermanos, recuerdo claramente que se empezó a quemar una casa. El papá salió de la casa y la mamá también. La historia tal vez puede variar un poco, pero lo que sabemos es que la mamá se acordó, lo primero que pensó es que había dos hijos de ella que estaban en la parte de arriba. Así es de que la mamá subió para salvar la vida de sus hijos y echó a los dos hijos por la ventana, mientras que el papá los capeaba desde afuera, los agarraba para salvarlos. Y en ese acto de heroísmo, la mujer perdió la vida. Y fue un caso que salió en las noticias que impactó y conmocionó a todo el mundo. Sin pensarlo, una madre da la vida por sus hijos. Tú no puedes esperar que una mujer en su sano juicio, yo sé que ustedes dicen, no, yo conocí una mujer que mató a sus hijos, son mujeres que no están bien de su mente, algo turbio hay en su mente. Pero una mujer en su sano juicio, usted que me escucha, que es madre, usted está de acuerdo en lo que estoy diciendo, que no hay poder humano que haga que usted deje de compadecerse del hijo de su vientre. Una madre da su vida por los hijos. Yo recuerdo a mi mamá, ella está en el cielo ahora, pero yo recuerdo en nuestra niñez con un papá alcohólico que antes de convertirse tomaba casi todos los días. Yo recuerdo días en casa, hermanos, en que no había nada que comer, nada, literalmente nada que comer. Yo no sé cómo, pero mi mamá salía de la casa y regresaba con quizá unas pocas tortillas duras y un par de huevos ahí. Ella hacía un platillo que se hizo muy, muy delicioso para mí, siempre lo he disfrutado, migas con huevo, es tortillas cortadas en cuadritos pequeños, doradas con aceite y revueltitas con huevo, así nada más, tortillas con y una comida deliciosa. Y recuerdo a mi mamá servir 3 porciones, una para mí, una para mi hermana y otro para mi hermano pequeño. Pequeñas porciones, coman. Y ella sentada en la mesa, secándose los ojos de las lágrimas. Y yo como el mayor, pequeño, 5 o 6 años, pero yo veía a mi mamá llorando y decía, mamá, ¿y usted no va a comer? Y ella limpiándose los ojos, yo ya comí, mi hijo, ustedes coman. Y yendo hacia la llave del agua y llenando 2, 3 vasos de agua para llenar su estómago con agua. ¿Qué no haría una madre por un hijo? ¿Qué sacrificio no estaría dispuesto a hacer por un hijo? Hay historias sin fin de ejemplos de este caso. Y Dios dice, ¿puede una mujer olvidar lo que dio a luz y dejar de compadecerse el fruto de su vientre? La respuesta lógica es no. Dios dice, bueno, aunque olvide ella, aunque llegara a pasar, yo nunca me olvidaré de ti. Y esa es una promesa que tú puedes clamar como algo personal. Dios nunca se va a olvidar de ti.
Ahora, nosotros nos olvidamos de Dios, pero Él no se olvida de nosotros, porque Él nos ama y Él se compadece de nosotros. La próxima vez que te sientas deprimido, que te sientas angustiado, que te sientas solo, recuerda este versículo, apréndelo de memoria, grábatelo en la mente y en el corazón y no dejes que Satanás murmure a tu oído, Dios se olvidó de ti. Eso es una mentira. Mire lo que dice este versículo 16. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. La palabra esculpida, muchos piensan que habla de un tatuaje. No. Esculpida habla de la acción de un cincel y un martillo grabando sobre la piedra. Es una clara referencia que hace el Señor a esas heridas que los clavos perforaron sus manos. Como Jesús le dice a Tomás, aquí están las huellas de los clavos. Mete tu mano ahí, mete tu dedo ahí en la llaga, diciéndonos, Señor, ¿qué muestra más grande quieres de amor? Que esas señales de amor que Él hizo al permitir esos clavos traspasando sus manos. En las palmas de las manos te tengo esculpida. Ahí están las señales de amor. Delante de mí estarán siempre tus muros. El muro es una señal de protección. Tus edificadores vendrán a prisa. Tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Habla de un cambio de circunstancias para la nación de Judá. Había gente que se había amontonado para destruirla, para asolarla, para aprovecharse de ella. Dios dice, los edificadores van a venir y tus destruidores y asoladores saldrán de ti. Habrá un cambio de circunstancias. Aquello que en tu vida te destruía y te llevaba a condenación va a salir de tu vida. El pecado va a salir de tu vida si lo queremos aplicar espiritualmente. Y tus edificadores, la palabra de Dios y una vida nueva vendrán a prisa. Es una aplicación espiritual, aunque literalmente está hablando de la reedificación de la ciudad de Jerusalén y del levantamiento de sus muros. Alza tus ojos alrededor, le dice a Judá, y mira, todos estos se han reunido y han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todos, como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Qué hermosa alusión le hace a la nación de Judá. Dios le dice, mira, tú vas a ser restaurada, vas a ser limpiada, vas a ser edificada, y hasta vas a ser honrada como a una novia vestida. Es una figura, obviamente, que está usando para decir serás vestida de honra, ceñida como novia. ¿Sabes por qué? Porque yo voy a reconciliarme contigo y vamos a tener una relación nuevamente cercana. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores y tus destruidores serán apartados lejos. Qué hermosa promesa. Le dice, mira, esa tierra devastada, arruinada y desierta, donde no había nadie, ahora ya no va a ser suficiente para que pueda caber la gente que vive en ella. ¿Por qué? Porque tú vas a ser restaurada y los destruidores serán apartados lejos. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos, estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo mora. O sea, está hablando una profecía de cómo la nación de Judá sería restaurada a tal punto que el lugar no sería suficiente para toda la gente que llegaría. Esto era una buena noticia para una ciudad asolada y desierta. Y dirás en tu corazón, ¿quién me engendró estos? O sea, ¿de dónde salieron todos estos? Porque yo había sido privada de hijos y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Habla de una señal de expresión de Judá cuando venga la restauración de parte del Mesías, de parte del Señor, para decir de dónde salió tanto pueblo. Y mire, es algo hermoso porque la Biblia dice que de judíos y gentiles Dios ha creado un nuevo pueblo, la iglesia, y que esta iglesia, hermanos, sería conformada por grandes multitudes que nadie podría contar. Inclusive la nación de Judá podrá decir, ¿y estos de dónde vinieron? ¿Cómo salieron? ¿Cómo se añadieron al pueblo de Dios? No a Israel, sino al pueblo de Dios. Y eso es promesa, hermanos, de victoria y promesa de
grande victoria que Dios tiene para nosotros. Así dijo Jehová el Señor: yo tenderé mi mano a las naciones, y a los pueblos levantaré mi bandera, y traeré en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Dios está hablando restauración a través del Mesías, no solamente a corto plazo, la restauración de la cautividad, pero a lejano plazo, una restauración definitiva de la nación escogida del pueblo de Dios. Reyes serán tus ayos, tus reinas, sus reinas, tus nodrizas, como el rostro inclinado a tierra te adorarán. Note, hermanos, que aquí se ha tomado como excusa este versículo para usarlo o aplicarlo a la iglesia. Está un poco peligroso porque la iglesia católica toma este versículo para hablar de una supremacía de su organización sobre reyes y quieren gobernar y quisieron hacer muchas veces y lo hicieron como iglesia oficial y como iglesia que gobierna. Ahora, los protestantes, la religión de Lutero y de Juan Calvino, usaron estos mismos versículos para crear iglesias-estado. Por ejemplo, en Suiza y en otros lugares establecieron, hermanos, como religión oficial la religión, por ejemplo, luterana o religiones protestantes, presbiterianas, donde se imponía que ellos debían ser ayudados o serían a subyugar a reinos y naciones. Pero está hablando aquí de la nación de Judá y está hablando del Mesías prometido. Entonces está hablando, hermanos, de que serían subyugados bajo el reino milenial de Jesucristo, lamerán el polvo de tus pies y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. ¿Será quitado el botín del valiente? Pregunta. ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Puede lograrse esta restauración? Pregunta Dios. ¿Puede Dios contra Babilonia? Y en un sentido corporativo hacia nosotros, ¿puede Dios contra Satanás? Porque Jesús dio una parábola donde dice que si viene alguien a saquear una casa, primero debe atar al valiente para despojarlo de su botín, ¿verdad? ¿Puede Dios con Babilonia? ¿Puede Dios con naciones poderosas? Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Hermosas promesas. Y los que te despojaron, haré que comer sus propias carnes. Esto no es literal, es una forma poética para decir que se van a destruir a sí mismos y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Todo eso tiene como propósito final que Dios sea conocido, reconocido y exaltado como el Salvador, Redentor y el fuerte de Jacob. Bueno, hermanos, no extendemos más la explicación porque la verdad se nos ha ido el tiempo y hasta aquí vamos a llegar con la meditación de este capítulo 49. Precioso capítulo, lleno de verdades espirituales, de ánimo, de mucho valor para nosotros. Espero que le haya sido de bendición, de ánimo esta transmisión. Si usted está escuchando grabación, por favor deje un like, díganos de dónde nos está escuchando y comparta la publicación. Todos los días pedimos eso, no muchos lo hacen. Vemos ahí miles de reproducciones, pero pocas veces compartido y pocos likes y pocos comentarios. Por favor, hermano, pues si usted de alguna forma quiere usarlo como retribución, como pago por este ministerio, no le pedimos dinero. Ahora agradecemos los que quieren enviar una ofrenda, pero no se lo pedimos. Pedimos comparta, dele like y escriba comentarios. Y esto tiene un propósito, no es nomás satisfacer algún tipo de ego, no. Es que cuando se le da like, se comenta y se comparte, esta publicación se difunde más allá de lo que usted imagina. Y ese es el propósito, ese es el propósito. Gracias por su atención, por su tiempo.